empezamos definiendo psoriasis como aquella dermatosis inflamatoria de etiología desconocida. Generalmente va a ser de curso crónica y recurrente, va a mostrar una gran variabilidad clínica y evolutiva y va a tener un gran impacto en la calidad de vida de los sujetos. Es una de las patologías que frecuentemente dentro de todas las eritematodes-descamativas vamos a ver en la consulta. ¿Ya? Recuerden la psoriasis. En cuanto a la epidemiología, es de distribución universal, se menciona de un 1 al 3% y puede presentarse a cualquier edad, pero hay un pico entre la segunda y tercera década de la vida, de inicio de la enfermedad. Suele ser más precoz, de inicio temprano en mujeres y en los pacientes con antecedentes de esta enfermedad, es decir, aquellos que tengan padres, familiares con psoriasis. Recuerden, si de un papá con psoriasis, en la familia puede nacer un 25% de los hijos psoriasis. Si los dos papás presentan psoriasis, un 50%. En cuanto a la etiología es desconocida, pero se menciona que hay factores genéticos, los cuales van a participar en la predisposición de la aparición de la misma, ¿no? Como el HLA-C20W6 y el SORS1. Pero es importante los factores ambientales, los cuales van a desempeñar un papel en el desencadenamiento y exacerbación del cuadro. Entonces es importante saber de que va a haber un factor genético en la mayoría de estos pacientes, pero que va a necesitar un factor activador, alguna injuria externa que va a hacer que esta enfermedad se active. En cuanto a la patogenia, principalmente va a haber una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces esta enfermedad de base inflamatoria, dependiente inmunológica, va a producirse por una activación de los linfocitos TGLP1, los cuales van a surgir como una respuesta a antígenos y autoantígenos aún no conocidos, y cuyo resultado vendría a ser el recambio y diferenciación epidérmica. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nosotros normalmente cada 4 semanas vamos a tener una maduración de los queratinocitos, un recambio de la piel, pero en estos pacientes con psoriasis, este recambio va a pasar cada 4 días. Es por eso las características clínicas características de estos pacientes, unas placas gruesas, duras, queratóxicas. Todo esto, ¿por qué? Por este recambio acelerado. Entonces en esta imagen lo podemos ver. Normalmente tenemos la epidermis, ¿no? Pero por toda esta activación inflamatoria, principalmente por los TGLP1, va a haber una respuesta inflamatoria, lo cual va a producir una hiperplasia epidérmica. Entonces, normalmente cada 4 semanas vamos a realizar el recambio epidérmico. Nuestra epidermis es de este grosor, pero en los pacientes con psoriasis es una hiperplasia epidérmica, una epidermis 3 a 4 veces más. ¿Todo esto por qué? Debido a todo este factor inmunológico, todo este factor inflamatorio. Nuestro recambio, que es cada 4 semanas, en estos pacientes es cada 4 días. He ahí la patología. Entonces, mencionamos factores desencadenantes. Pacientes generalmente con predisposición genética, pero necesita factores activadores, factores desencadenantes. ¿Como cuáles? El estrés. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de policía y mis pacientes policías están sometidos a un gran estrés, ¿no? Debido a los lugares que laboran, a la misma actividad diaria, ¿no? Entonces, en ellos el factor estrés es un factor desencadenante generalmente para su problema de psoriasis. Otros factores desencadenantes, infecciones, quizás pacientes que tienen algún tipo de infección, hepatitis, ¿no? Algún paciente con algún trauma local, pacientes que sufren accidentes de tránsito, ¿no? Luego de este accidente, de este trauma, puede activarse la psoriasis, ¿no? Otros factores, alcohol, drogas. La clínica característica de estos pacientes van a ser estas placas. Recuerden, placas eritémato-descamativas y que generalmente van a ser simétricas, ¿ya? Entonces, cuando quizás estamos en duda que puede ser psoriasis o no, siempre acordarnos de la simetría, ¿ya? La simetría es básica para el diagnóstico de psoriasis. Entonces, como vemos en esta imagen, estas placas eritémato-descamativas, una gran descamación, bien queratóxicas, en zona de codos, en zona lumbar y en zona de miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que tenemos, en el cual, ¿qué es lo que podemos observar? Este eritema marcado, ¿no? Toda esta coloración eritematosa y estas grandes placas queratóxicas, descamativas. Y como se dan cuenta, son bilaterales, simétricas.
¿ya? Esta es una característica de psoriasis. Todo esto debido a ¿qué? A toda esta respuesta inflamatoria que hace que este recambio epidérmico se realice cada 4 días. En los pacientes con psoriasis vamos a tener algunos fenómenos, algunos signos que nos pueden orientar al diagnóstico. Por ejemplo, en este paciente tenemos el fenómeno de Koebner. ¿Qué quiere decir? Que en una zona de piel sana, si hay algún tipo de trauma, ahí se va a formar una placa de psoriasis. Como vemos aquí, probablemente, bueno, tuvo un raspón, alguna herida, y en esa zona se formó la placa de psoriasis. En esta segunda imagen observamos que la paciente se ha ido a la playa, se ha expuesto, y en las zonas donde ha habido exposición de la piel normal a la radiación solar, donde probablemente ha tenido un problema de insolación, se ha producido una placa de psoriasis. Entonces ese es un fenómeno característico en estos pacientes. Otro signo, tenemos el signo de la mancha de cera o de la bujía, en la cual en las lesiones de nuestros pacientes podemos coger un bajalenguas y empezar como que a descamar. Entonces este es el signo de la cera. Y también otro signo es el anillo hipopigmentado de Woronov, en el cual tenemos la placa de la psoriasis y vamos a tener un halo hipopigmentado alrededor del mismo. ¿Ya? Entonces recuerden el fenómeno de Koebner, el anillo hipopigmentado de Woronov y también el signo de la cera. Son los principales. Localización. Principales localizaciones de psoriasis, zona de cuero cabelludo, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen aquellas caspas que son gruesas, rebeldes al tratamiento, ¿no? Y vienen a la consulta así, uy doctora, que tengo este problema de caspa de hace años, y son muy gruesas. Entonces ahí pensar, diagnóstico diferencial, una probable psoriasis de cuero cabelludo, ¿ya? Y es frecuente. También en otras zonas donde podemos tener afectación, zona lumbar, zona de tórax, tanto anterior-posterior, zona de codos y rodillas, recuerden siempre la simetría de las lesiones, ¿no? Y acá tenemos una lesión clásica, ¿no? En la cual la lesión elemental vendría a ser las pápulas, ¿no? O placas eritematosas con una descamación superficial en su superficie, ¿no? Y muchas veces estas pueden ya confluir formando placas. ¿En qué zonas? En zonas de extremidades y en zona de tronco principalmente. Vamos a tener distintos tipos de psoriasis. La principal y la más frecuente es la psoriasis vulgar, la cual la vamos a encontrar en un 90% de los pacientes. ¿Qué se caracteriza? Estas placas eritematosas, rojizas y con gran cantidad de escamas, ¿no? Bien queratosas. ¿En qué zonas? Regiones extensoras, en codos y en rodillas. También lo podemos encontrar en zona de cuero cabelludo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en zona posauricular, placas eritematosas, queratóxicas y en zona de cuero cabelludo, ¿no? Con una gran descamación. Otro tipo de psoriasis tenemos la psoriasis gutata, la cual gutata por la apariencia de gotas, como vemos en la imagen, ¿no? Son lesiones en tipo de gotas, ¿no? Van a ser pequeñas pápulas de 0.5 a 1.5 centímetros, generalmente en la zona de tronco y en zona proximal de extremidades, y este tipo de psoriasis gutata lo vemos principalmente en adultos jóvenes y lo relacionan mucho a infecciones. Entonces, por un proceso infeccioso, quizás algún faringoamigdalitis, algún cuadro de alguna jeca, posterior a ese puede aparecer un brote de psoriasis gutata. Tenemos otro tipo, la psoriasis a pequeñas placas, la cual es una psoriasis parecida en gotas a la gutata, pero las placas son un poquito más grandes, ¿ya? Pueden ser de 2 centímetros y tienden a ser más gruesas y escamosas. Tenemos otro tipo, la psoriasis invertida, la cual va a aparecer en zonas poco frecuentes. Recuerden, psoriasis invertida igual pliegues. Generalmente, ¿dónde lo encontramos? Zona de axilas, zona genital, principalmente, ¿no? Y generalmente no se va a presentar esa descamación, esa queratosis tan marcada como en las otras lesiones, ¿no? Lo que más vamos a observar es eritema y descamación, pero fina, en zonas de pliegues. Otro tipo de psoriasis, una psoriasis eritrodérmica, en la cual el paciente se caracteriza, como vemos acá en la imagen, por toda esa eritrodermia marcada a nivel de la superficie corporal. Cuando hablamos de eritrodermia es 90% o más del cuerpo comprometido, de la superficie corporal comprometida. Aquí lo que vamos a tener es una vasodilatación generalizada y
en estos casos también vamos a observar hipohidrosis y también edema en miembros inferiores. ¿Ya? Felizmente es poco frecuente. Veremos en el hospital un paciente al año. Otro tipo tenemos la psoriasis pustulosa. La psoriasis pustulosa generalmente lo vamos a ver en pacientes tratados, pero mal tratados. Es decir, pacientes que muchas veces toman corticoides vía oral. ¿Ya? Eso es clásico. Generalmente cuando nos llega un paciente con psoriasis pustulosa hacemos la historia clínica y qué nos dice el paciente si he estado tomando corticoides vía oral por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque de inicio generalmente sí les pudo ayudar, entre comillas, pero posterior ha generado este cuadro pustuloso. ¿Ya? Entonces generalmente, como mencionan aquí, con pacientes que tienen tratamiento con corticoides. ¿En qué se caracteriza? Por presentar múltiples pústulas, generalmente de 2 milímetros, que aparecen de forma súbita y a nivel generalmente lo vemos más de tronco y extremidades. Otro tipo de psoriasis es la psoriasis funguial, que es frecuente en estos pacientes con psoriasis, en un 40%. ¿no? Por ejemplo, viene un paciente y siempre, idealmente, hay que verle las uñitas. Muchas veces el paciente piensa de que es un problema de onicomicosis, ¿no? Porque es generalmente es lo que relaciona. Pero tenemos siempre que pensar, paciente con psoriasis, problema unguial, descartar psoriasis unguial. ¿Cómo lo descartamos? Pidiéndole un examen directo y un cultivo para descartar la presencia, ¿no?, de algún agente micológico. ¿Qué alteraciones podemos tener en pacientes con psoriasis? Por ejemplo, este es característico, el pípilo, ¿no?, que son pequeños hoyuelos en la lámina unguial. ¿Y esto es debido a qué? A una alteración en la zona de la matriz, de la parte próxima. Sí. Número 2, la onicorexis, que vendrían a ser todas estas lesiones blanquecinas verticales a nivel de toda la lámina unguial. Otra alteración también tenemos lo que es la onicolisis, es decir, observan todas estas zonas blanquecinas en la lámina unguial. Esto es debido al desprendimiento de la lámina unguial de su lecho unguial. Esto también es característico en pacientes con psoriasis unguial, con presencia de las gotas de aceite. El diagnóstico. Como han visto en la clínica, generalmente el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Entonces, paciente que llega con este tipo de lesiones, placas eritematosas, descamativas, simétricas, pensar psoriasis. Preguntar antecedentes familiares, ¿no? En pocas ocasiones realmente nosotros pedimos una biopsia, ¿no?, más cuando estamos dudosos, o aquellos pacientes que vienen con tratamiento, ¿no? Porque algunos pacientes vienen así, tienen lesiones y van a la farmacia y le dan una medicina, ¿no?, una crema. Y algunos pacientes, bueno, para su suerte le dan algún tipo de corticoide que hace que mejore las placas. Entonces, cuando llegan a la consulta nos hace a veces dudar, ¿será una psoriasis? ¿No será una psoriasis? Entonces, en esos casos podríamos utilizar una biopsia, ¿no?, realizar una biopsia. En la histopatología, como mencionamos, lo que le caracteriza a la psoriasis es el eritema y número 2, la descamación, esa hiperkeratosis. Entonces, en la histopatología lo que vamos a ver es eso, ¿no? Vamos a ver esta hiperplasia epidérmica. Normalmente nuestra membrana basal debería estar a este nivel, pero en pacientes con psoriasis hay esta gran hiperplasia epidérmica asociado también a parakeratosis, ¿no? En la zona corneal vemos como hay una gran presencia también de infiltrado inflamatorio. ¿Ya? Entonces, esto es lo característico de la psoriasis, esa hiperplasia epidérmica más infiltrada. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, mencionar, si tenemos un paciente con una psoriasis leve, es decir, una psoriasis menos de un 10%, un 15% de superficie corporal, pensar tratamiento tópico, una psoriasis leve y una moderada, ¿no? Lo que más usamos, lo que más utilizamos son corticoides tópicos, generalmente de alta potencia. El clobetasol es uno de los más usados, asociado a queratolíticos. Ya, entonces acá tenemos la presencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este paciente tendríamos que asociarle, usamos bastantes preparados en lo que es dermatología, un corticoide, puede ser el clobetasol, y como vemos, descamación, ¿no?,
le podemos asociar un queratolítico, como cuál, ácido salicílico, podemos asociarle también a ácido retinoico o urias también, ¿no? Por ejemplo, en este paciente le podríamos indicar una uria al 20% porque está engrosada sus placas, con un poco de ácido salicílico, quizás al 1% por estas placas engrosadas, y asociado a un corticoide, que podría ser el clobetasol. Pero si tenemos un paciente con este tipo de placas, que son más engrosadas, que prima más el engrosamiento que el eritema, podemos asociarle una uria al 10% y un ácido salicílico un mayor porcentaje, por ejemplo un 3 a 4%, porque lo que queremos en este paciente es descamar, ¿ya? Y asociado siempre a un corticoide. Puede ser una betametasona, una triancinolona, porque no es tanto el eritema, más es el engrosamiento. También podemos utilizar lo que es la terapia ultravioleta tipo B, la fototerapia, pero generalmente con tratamiento tópico básico. Pero en aquellos pacientes en los cuales tenga ya quizás un 40-50% de la superficie corporal comprometida, además de estos tratamientos tópicos, podemos darle terapia sistémica, como cuáles podemos utilizar lo que es el acitretino, que es un retinoide, a una dosis de 25 a 50 miligramos al día. ¿Cuánto tiempo? Puede ser hasta unos 6 meses. Pero recuerden que al ser un retinoide tenemos que siempre monitorizar lo que es el perfil lipídico y hepático principalmente, ¿no? Entonces, en los pacientes podríamos dejarle acitretino, 25 miligramos como dosis inicial, una vez al día. Si vemos que hay un gran compromiso o no hay una buena respuesta, 2 tabletas al día. También podemos utilizar lo que es el metrotexate a una dosis de 2.5 hasta 12.5 miligramos semanal. Siempre recuerden metrotexate asociado a lo que es ácido fólico porque depleta la reserva del mismo, ¿no? Entonces, en los pacientes, ¿cómo le podemos dejar una terapia? Ácido fólico, una tableta de lunes a viernes, y sábados y domingos tomar el metrotexate, por ejemplo, 2 tabletas los sábados y 2 tabletas el domingo. Es así como manejamos estos pacientes. Como conclusiones, entonces, recordar que la psoriasis, enfermedad inflamatoria, crónica y de tipo recurrente, se va a caracterizar por la presencia de placas eritematodeescamativas y la simetría, recuerden bien, eso es importante. La forma más frecuente, la psoriasis vulgar, en un 90% de los pacientes, diagnóstico principalmente clínico y tratamiento a base de humectantes y corticoides principalmente. Y es importante en estos pacientes también el soporte psicológico. Si es que el factor activador, el factor desencadenante fue quizás causas de estrés, muchas veces también el paciente viene porque ha tenido una pérdida familiar, ¿no? alguna muerte de algún familiar, entonces el apoyo psicológico es importante. Otro tipo de terapia que también podemos utilizar es la terapia biológica. ¿Ya? La terapia biológica generalmente en aquellos pacientes refractarios tanto al tratamiento tópico como tratamiento sistémico vía oral. Pero previamente a este paciente tenemos que defocalizarlo porque el tratamiento biológico que utilizamos lo va a inmunosuprimir, ¿ya? Entonces podemos utilizarlo sí, pero tenemos que hacer un buen estudio del paciente previo. El segundo tema a tratar es el líquen plano. Definamos a este como aquella dermatosis inflamatoria de la piel, membranas de mucosas de origen desconocido y de una patogenia autoinmunitaria. Como se dan cuenta, en estas enfermedades eritematodeescamativas, el componente inmunológico autoinmunitario es principal, ¿ya? Usualmente se autolimita al año, a los 2 años, y va a afectar principalmente a adultos jóvenes. En cuanto a la epidemiología, su prevalencia es menor de un 1% de la población general. Las edades que principalmente ataca entre la 3ª y 6ª década de la vida, pero puede ser a cualquier edad. Por ejemplo, hoy día hemos tenido un caso de una paciente de 9 años con un problema de un líquen plano lineal, ¿ya? Entonces es a cualquier edad, pero principalmente 30 a 60 años. No existe una predisposición sexual o racial, y también está ligado al HLA-A3, al B5, al B8 y al A28 principalmente. No hay una causa definida, se refiere que puede haber
de causa idiopática, asociado a lo que son aspectos genéticos, infecciosos, psicológicos, asociado a algunos fármacos como lo son antihipertensivos, AINES, asociado a otras enfermedades, por ejemplo una colitis ulcerosa, alopecia areata, y asociado a neoplasias, ¿no? En un menor porcentaje, pero se ha visto reportes descritos en pacientes con timomas, linfomas, etc. Por ejemplo, en el caso de la paciente que les comento de 9 años, en ella vamos a descartar algún tipo de hepatitis. ¿Por qué? Porque hace un año ella fue operada de emergencia y ha tenido también transfusiones sanguíneas. Entonces, por ahí nosotros más nos orientamos a alguna causa infecciosa. Recién está en estudio. En cuanto a la patogenia, vamos a tener un infiltrado a nivel dérmico, principalmente de estas células T, CD4 en un inicio, pero que después a nivel de epidermis, principalmente va a haber un infiltrado, pero de tipo de linfocitos T, CD8, ¿no? Entonces vamos a tener los agentes externos, como mencionamos, múltiples causas, puede ser hereditario, infecciones, fármacos, estrés, etcétera, lo cual nos va a originar una respuesta de inmunidad celular, CD4 y CD8, lo que va a causar una apoptosis de queratinocitos, una lisis a nivel de la membrana basal y por tanto el líquen. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordamos que dijimos que puede haber afectación de piel y también de mucosa, ¿no? El cuadro clínico puede iniciarse y manifestarse en 1 semana hasta 4 semanas generalmente, ¿no? La progresión de la enfermedad. La localización generalmente va a ser en extremidades, también en zonas de muñeca y antebrazo. El paciente se va a quejar de bastante prurito, escozor, y eso es que quizás una de la causa de la consulta, ¿no? A veces el paciente dice, me habrá picado algo, pero tanto es el escozor, toma loratadina, como dice, ya he tomado loratadina, clorfenamina, 1000 cosas y no me pasa, entonces viene por eso la consulta, ¿no? Y también mencionamos que puede haber afectación a nivel de mucosas. Entonces, aquí observamos cuál vendría a ser una lesión típica de lo que es el líquen plano, ¿no? Es aquella pápula de tipo poligonal, aplanada, y que puede ser entre eritematosa y también violácea, ¿no? Y que en la superficie, si pueden observar, tienen como un reticulado, como unas líneas blanquecinas. Estas vendrían a ser las estrías de Wickham. En cuanto a la clasificación, pueden ser de acuerdo a la configuración de sus lesiones. Tenemos el líquen plano anular, el anular atrófico, el lineal o el zosteriforme. Otro tipo de clasificación tenemos según la morfología de las lesiones. Si son lesiones hipertróficas, atróficas, también tenemos lo que es el líquen plano ampollar, si son como úlceras, distintos tipos de presentación. El diagnóstico, por tanto. En el caso del líquen plano, el diagnóstico es clínico patológico. Generalmente, paciente que nosotros estamos sospechando el líquen plano, biopsia, ¿ya? Generalmente hacemos eso. A veces sí, ya el cuadro clínico es muy típico, por ejemplo, en los casos del líquen plano lineal, en los cuales siguen, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente de 9 años, es en toda esta zona abdominal y se va para acá, ¿no? Entonces es un líquen plano de tipo lineal, ¿no? Pero en los casos en los cuales, por ejemplo, tienen una presentación atípica, por ejemplo, en zona genital, en zona inguinal, ahí también la biopsia es lo que nos va a orientar. ¿Y qué es lo que encontramos en la histopatología? Lo que vamos a encontrar son zonas de hiperkeratosis con presencia de hipergranulosis en zonas focales y también, como ven, un gran infiltrado inflamatorio a nivel de la dermis. Eso es lo que principalmente encontramos, ¿no? Hiperkeratosis con zonas de hipergranulosis y infiltrado inflamatorio a nivel de dermis. En cuanto al tratamiento, mencionamos de que esta enfermedad generalmente a los 2 años se puede limitar, ¿no? Autolimitar. Pero utilizamos generalmente corticoides, inmunomoduladores, mucho utilizamos lo que es el tacrolimus. Recuerden, en pacientes adultos es a dosis de 0.1% la presentación, pero en pacientes pediátricos lo utilizamos la presentación de 0.03%. ¿Cuántas veces al día? Puede ser hasta 2 veces al día. O lo que generalmente realizamos es la asociación.
un inmunomodulador, en este caso el tacrolimus en la mañana, y lo asociamos a un corticoide por noches. Recuerden que no podemos utilizar los corticoides por mucho tiempo continuo, entonces lo que le decimos a la mamá es, en las noches lo voy a aplicar 7 noches sí, 7 noches no, entonces una semana sí, una semana no. ¿Para qué? Para evitar la atrofia epidérmica. Otros tipos de opciones tenemos también lo que es la infiltración intralesional en aquellas lesiones que son generalmente más hipertróficas o resistentes al tratamiento. También podemos utilizar corticoides vía oral, pero ya en los casos severos, generalmente no. Y también hay algunos artículos en los cuales mencionan la hidroxicloroquina, de 200 a 400 miligramos al día. Conclusión, entonces, el líquen plano es una dermatosis inflamatoria que puede afectar tanto piel como mucosas de origen desconocido y patogenia autoinmunitaria. La lesión característica es a pápula poligonal entre eritematosa y violácea y con esas presencias de estrías superficiales, ¿no? Las estrías de Wig. El diagnóstico principalmente clínico y asociado, aquí faltó, a lo que es la toma de la biopsia, ¿no? Algunos pacientes sí es muy típico, solo clínica, pero generalmente lo asociamos a toma de biopsia. Y en el tratamiento podemos utilizar lo que son corticoides, infiltración intralesional, tratamiento con fototerapia principalmente. Vamos a hacer un receso de 2 minutitos para continuar con las 2 últimas clases.